Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Hernández Corona. Soy catequista de la Capilla de San José, que pertenece a Nuestra Señora de la Soledad. Pertenecemos a esta parroquia. Vamos a iniciar el tema 5, que es identificar y saber cómo usar la Biblia. Pero primero que nada vamos a hacer nuestra oración de inicio, que es la oración al Espíritu Santo, para que todos nos llenemos de sus dones y de su entendimiento, para que podamos comprender perfectamente la clase. Entonces empezamos. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con la fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración para los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Entonces el tema es cómo vamos a usar la Biblia y cómo vamos a identificar una Biblia católica de las que no lo son. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la Biblia. Entonces comenzamos que la Biblia es la palabra viva. La Biblia es la palabra viva de Dios, en la cual Dios se expresó de manera humana para que el humano la comprendiera. Dios la inspiró a sus autores, inspiró a los que la escribieron, dando con la iluminación de Él, con la iluminación de Dios, con la iluminación de Espíritu, y nos da la certeza, la veracidad de que es la palabra viva, certera y verdadera de Dios. Y la Escritura Divina siempre nos hablará de Cristo, cómo habla de Cristo y cómo se cumple en Cristo. En medio de la Biblia iniciamos una búsqueda, un encuentro con Dios. Y Él siempre amorosamente sale a nuestro encuentro. Él sale a recibirnos cuando nosotros, por medio de ella, lo empezamos a buscar. La Escritura, la Biblia nos muestra que son las verdades reveladas por el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra la verdad sin error, sin engaños,
para nuestra salvación, para el camino de nuestra salvación. Por lo tanto, la Biblia no es un libro más que sepamos que existe o que lo tengamos guardado o que le demos un lugar especial en nuestra casa. No, la Biblia tiene que ser, la Biblia es letra viva. La Biblia es algo que tenemos nosotros que leer, que comprender, que entender y que llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Para eso siempre tenemos que solicitar la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el movimiento de la iglesia, es el que le va a dar la interpretación a la palabra de Dios y el que nos los va a hacer entender. Es el movimiento, la luz, el motor. El Espíritu Santo es el que mueve todo dentro de la iglesia, todo dentro de la palabra de Dios, todo ese entendimiento, ese discernimiento que debemos de tener es por medio del Espíritu. Entonces siempre debemos de invocar al Espíritu Santo. En nuestra casa, si tenemos un cirio como este que tenemos aquí, podemos usarlo, prenderlo, hacer una invocación al Espíritu Santo y escuchar lo que Dios quiere que escuchemos de Él cuando nosotros vamos a leer alguna parte de la Biblia. Por eso es muy importante, por ejemplo, ustedes chicos de confirmación, ya saben que ustedes ya tienen su Biblia, no son como los pequeñines de comunión. Ustedes ya tienen su Biblia y ustedes ya deben de tener una idea de cómo usarla y también deben de haber aprendido que la Biblia es la guía para nuestra vida, para tener una buena vida y principalmente para ser un buen hijo de Dios. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Ahorita eso fue una pequeña introducción de lo que es el libro sagrado. Debemos tener siempre en consideración y no olvidarse que es palabra viva de Dios y que es el único libro escrito solo por Dios. Entonces empezamos, que para identificar una Biblia católica, lo primero que tenemos que saber es que el libro consta de su primera parte, que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento son 46 libros, en el Nuevo Testamento son 27 libros. ¿Y de qué consta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Esta parte de aquí es muy importante que la tomemos en cuenta. Es muy importante que tomemos en cuenta lo que se refiere a lo que es los evangelios y los hechos, a lo que es el inicio del testamento. El Antiguo Testamento son hechos inspirados en la antigua alianza, la que tuvo Dios, el Dios Padre, la que tuvo con Abraham, con esa alianza que se hizo. Y su finalidad del Antiguo Testamento es el anunciar, la llegada de Jesús. Es el prevenir, ¿no? Era el prevenir, era el preparar la llegada de Jesús. Estos libros que nos hablan del Antiguo Testamento, los primeros, por ejemplo, el Pentateuco es un libro narrativo. Ese libro narrativo nos habla, tiene 5 libros, por eso es su nombre de Pentateuco. Los 5 libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio.
El Génesis, como lo dice, nos da el inicio de la humanidad. El Éxodo, la salida del pueblo de Dios de Egipto, la salida de su esclavitud. El Lévito nos habla de los rituales que se usaban en esa época en los sacerdotes del pueblo de Leví. Y los números nos ubican dentro de las épocas en que todo eso se fue realizando. Y el Deuteronomio nos habla de la segunda parte de la ley de Dios. Aquí esta parte es muy fundamental, que nos quede bien entendida, que es la de los evangelios. ¿Por qué en los evangelios? Los evangelios son el corazón, se puede decir, que del libro sagrado. Porque ellos nos dan testimonio principal de la vida, obra de Jesús, de su doctrina y de cómo fue su vida para llegar a ser nuestro Salvador. Entonces, esa es la importancia de estos evangelios, que nos hablan de la vida y la enseñanza de Jesús, la tradición oral, en medio de por qué hasta nuestros días nosotros conocemos, sabemos de la vida de Jesús y de sus obras y de sus milagros por medio de una manera oral, que también son guiados. Todo debemos de tener en cuenta y en consideración que todo es guiado por medio del Espíritu. Y también vemos que hay los evangelios escritos, que son como el de Marcos, el de Lucas, las cartas de San Pablo, que todo esto es escrito y que sigue siendo palabra de Dios y que ellos lo están transmitiendo por medio de escritos, de escritura. Bueno, no deben de perder esta importancia que tienen esto de los evangelios. Es muy importante. Luego nos vamos a las citas bíblicas. En las citas bíblicas tenemos nos dicen cómo buscar una cita en específico que nos pueden estar indicando que hagamos, ¿verdad? Para eso se utilizan, como lo dice aquí en la lámina, se utilizan algunos signos, abreviaciones, puntos, comas, punto y coma. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos ponen MC, que es el libro, 9, que es el capítulo, y 35, que es el versículo. Después vamos a las siglas. Las siglas nos dicen las abreviaturas. Todo viene abreviado en la Biblia, de los libros que componen las escrituras. Al inicio, al final de nuestra Biblia, se encuentra cada una de las siglas de los libros, pero puedes verlas aquí. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. GN, Génesis. X, Éxodo. Y viene la sigla 1-2, Rey. Primera y segunda de Reyes. RE nos dice que es Reyes. Éxodo nos dice 1 y 2, y es primera y segunda de Crónicas. Entonces debemos de tomar muy en cuenta el significado de las siglas, de las abreviaciones. Aquí, por ejemplo, está la de Jueces, donde podemos encontrar los salmos. Y así, consecutivamente, vamos encontrándola en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, Ezequiel. Todo esto debemos poner atención más que nada.
debemos poner atención más que nada en lo que vamos, en todo particular que tienen las hojas de la Biblia, debemos de poner una atención especial para que sepamos cómo usarla, cómo ubicar las cosas. El número del libro. Cuando hay varios libros con el mismo nombre, se coloca un número antes de la sigla, indicando que es el primer o segundo o tercer libro. Por ejemplo, tenemos PE, Carta de Pedro. Pero si nos ponemos un número antes de las siglas, ¿qué sería? Si es 1, es primera carta de Pedro. En este ejemplo, 3 de Juan sería tercera carta de Juan. Luego vemos los capítulos. ¿Cómo identificar los capítulos? Deben tener en cuenta que esto es a consideración de una explicación ligera, porque ustedes son de confirmación y ya deben de tener ¿cómo se dice la palabra? Ya deben de tener más claro de qué manera usarlo. Luego vamos a los capítulos. Por lo general están compuestos por uno o más párrafos, los cuales denotan alguna enseñanza en particular. Se indica con un número relativamente grande que va después de la sigla. Y nos ponen un ejemplo, MT3, Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Esto es lo más sencillo. Pero en el capítulo, después del capítulo, también nos vienen los versículos. Por ejemplo, MC, según San Marcos, según capítulo 12, versículo 16. Es lo que normalmente siempre andamos buscando, lo que es el capítulo y lo que es el versículo. Luego también nos vienen unos libros que no tienen capítulos. Entonces, estos números que nada más aparecen en estos capítulos no tienen, los libros no tienen capítulo, nada más son puros versículos. Por ejemplo, FLM, Cartas a Filemón, 2JN, segunda carta de Juan, o tercera cuarta de Juan. No sé si lo alcanzan a ver, pero todo este material está dentro de la página de la parroquia y ustedes lo pueden imprimir para tenerlo más prácticamente a la mano. Entonces tenemos también el uso de los signos ortográficos, que aquí son muy importantes para no estar confundiendo y para no estar confundiendo los capítulos. Eso lo deben de tener muy en cuenta. Por ejemplo, la coma indica que el primer número hace referencia al capítulo y el segundo al versículo, como aquí. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, viene una coma porque nos viene el versículo 16. Siempre deben tener eso porque luego hay mucha confusión, como aquí. Jeremías capítulo 7, versículo 23. No deben de pasar por alto los signos ortográficos en ningún libro y mucho menos en este que es tan importante. El punto se utiliza para separar un versículo de otro en uno mismo. Su significado es igual a cómo se emplea la letra y en uniones gramaticales. Por ejemplo, Carta a Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 20. Normalmente, cuando estamos en nuestras clases normales, les dejamos de tarea o leer, por ejemplo, van a leer de Santiago del capítulo 15 al 20. Esa es la importancia. El guión se utiliza para mencionar varios versículos o capítulos consecutivos. Es equivalente a decir al, es como les mencionaba anteriormente. Del 15 al 20, del 1 al 7. Pedro, del 1 al 7. Muchas veces nada más les pedimos de tarea, no todo el capítulo, pero sí cierto versículo que
que es necesario para nuestra clase o que es necesario para nuestra explicación. Entonces ya es una manera en que ustedes puedan ubicarse. Luego nos habla del punto y coma. Este signo en particular separa una cita bíblica de la otra y puede hacerse incluso entre distintos libros. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Ponemos el punto y coma y vemos capítulo 9, versículos del 1 al 7. Que es del mismo libro de los Reyes, pero es diferente capítulo, diferente capítulo y diferente versículo. Luego nos vamos a la letra S. A menudo esta letra se utiliza al final de una cita. Ella indica que además de tener en cuenta la cita que se ha utilizado, debe también leer el versículo. Si en vez de una existen dos S, debe leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Por ejemplo, aquí está Evangelio según San Marcos. Nos viene la coma, el capítulo 9, el versículo 47 y si trae una S, es el siguiente. ¿Deben tomar en cuenta eso? Entonces digo que todo es cuestión de atención de ustedes, que que cuando se metan a la Biblia de veras estén enfocados en eso, para que no haya que no sepan usarla. Las letras A, B y C. Después de una cita bíblica se encuentra alguna de estas letras. Significa que lo que estamos buscando en ese versículo se encuentra en la primera, segunda o tercera parte respectivamente. Y nos viene el ejemplo. Aquí nos ponen un evangelio de San Lucas, capítulo 22, segunda parte, del versículo 53. De esta manera, fue una manera muy sencilla de mostrárselos. Les digo que el material viene en la página de la parroquia. Sería muy importante que todos lo imprimieran y lo tuvieran a la mano siempre, para que cuando se les mande, cuando ya tengamos nuestras clases presenciales y se les pida alguna cita bíblica o algo, ustedes ya sepan cómo utilizarla sin ningún problema y sobre todo sin ningún pretexto, porque luego encontramos una serie de pretextos o una serie de confusiones por no atender, por no poner atención a las clases, porque luego nos llegan la siguiente clase que tenemos con que ya se los olvidó lo de la anterior. Entonces, tenemos esa oportunidad, tienen esa oportunidad ahorita de imprimir los materiales que salen de la parroquia, para que ustedes estén empapados de todos estos materiales. Entonces hablamos que en su generalidad la Biblia, en la unión de los dos testamentos, tanto el Antiguo Testamento, que es la Antigua Alianza, como el Nuevo, que es la Nueva Alianza, nos muestra la historia del plan de Dios para la humanidad, y nos revela la verdadera palabra de Dios por medio de humanos, de la cual manera Dios hizo entender, no sé cómo explicarles la palabra, Dios bajó a volverse como un humano para que nosotros podamos entenderlo, para que nosotros podamos comprenderlo. Entonces, estos dos testamentos son una unidad. La revelación y la anunciación de Cristo, de la venida de Cristo. Y la otra parte es el Cristo hecho realidad, Cristo cumpliendo su promesa y formando una nueva alianza. Y sobre todo dándonos una enseñanza tan nueva, que es la que nos va a enseñar a vivir nuestra vida, a cambiar, a modificar nuestra forma de ser. Ya había leyes, pero Cristo vino a perfeccionarlas, nunca vino a quitar ni a dejar a un lado otras cosas.
Cristo vino a ayudar y vino a perfeccionar todo lo que ya estaba escrito. Entonces, esto en su totalidad es lo que nos da lo que es la Biblia y lo que debemos de tener siempre conscientes al comprar una, deben de revisarla muy bien, porque luego si hay confusiones, si hay equivocaciones, si hay engaños. Entonces, creo que con esto, muy brevemente, pero espero que ustedes, les vuelvo a hacer énfasis, espero que ustedes vuelvan a impriman los materiales que salen en la parroquia, porque eso les va a ayudar mucho. Bueno, entonces de tarea van a tener, mañana en la misa que vamos a tener, la misa dominical, se les va a dejar de tarea que estén atentos a la primera lectura, al salmo y a la segunda lectura y a la reflexión de la aleluya. Todos van a estar bien atentos a eso. Cada uno va a escribir, va a mandarme de tarea la primera lectura, el salmo, la segunda lectura y el aleluya. Y van a mandar por cada parte, van a mandar su interpretación, su entendimiento a cada lectura y al salmo. Más aparte, su tarea va a ser también que busquen en la Biblia los salmos y que los lean y que ustedes sientan qué salmo les llega a sus sentimientos, a su sentir, por lo que están pasando en su vida en este momento. Los salmos son aclamaciones a Dios de tribulaciones, de tristezas, pero también lo son de agradecimiento, también lo son de alegría. Entonces, es una cosa muy bonita los salmos. Entonces yo les pido por favor que busquen un salmo que ahorita sientan que les llega a sus sentimientos y que ahorita sientan que si necesitan agradecerles, si necesitan pedirles, si necesitan lo que necesiten, pedirle al Señor. Entonces, esa sería su tarea. Espero me manden su tarea, por favor, porque ya llevamos, vendría siendo el 5º tema y no hemos recibido tareas de los primeros 4 temas. Entonces, por favor, quisiera que se pusieran las pilas y empiecen a mandar sus tareas. Y mañana esa es su tarea. Tienen que mandarme las lecturas y el salmo y el aleluya. Eso es todo, muchachos. Espero que me presenté ante ustedes. Ya saben que como San José pertenecemos a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y todos los materiales nos vienen de parte de la parroquia. Entonces, estén atentos a la página, estén atentos a las misas, estén atentos a todo lo que se hace aquí en la parroquia y en las capillas. Bueno, hasta que nos volvamos a ver, hasta que tengamos una misa, hasta que tengamos nuestras clases presenciales, les deseo muy buen día y les doy la bienvenida a San José.